Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Celebre la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es poder estar juntos. Saluda a alguien que no haya venido con vos, dale la mano, dale un abrazo si podés. Que Dios bendiga la vida de los adoradores. Puede ponerse cómodo, tomar su asiento. Decía el de al lado y al de atrás, no me molestes. Bajarle el celular al pibe, decirle la serie, los dibujitos. Los que están atrás que siempre pasan, los que se sientan atrás. No sé por qué la gente siempre se sienta atrás. Tienen miedo, parece. Y se tiene que comer el atrás que pasan, uno le golpea la cabeza, pasa otro, le golpea y que hablan atrás y demás y no quieren escuchar. ¿O no pasa eso? Pasa, lo del fondo saben que pasa, ¿no? Pasa, dice, ¿no? Pasa. Pero bueno, libertad de expresión, cada uno se siente donde quiere. Muy bien, qué bueno que podemos estar juntos en esta tarde. Dijo Ceci, pasamos a la parte más hermosa. Yo creo que en lo personal que lo más hermoso es esto. Y lo otro, decir al de al lado es una obligación. Más que hermoso, decir al de al lado es una obligación. Algunos se enteró que ganó Francia 2-0 y pensaba, ganaron estos Francia, que pensé que Marruecos le iba a ganar. ¿Están acá o se fueron? Decía el de al lado, no te preocupes. Dale, despreocupate. Olvídate por un rato de los problemas. La dificultad es, esta es la mejor porción, la mejor parte. Como yo vengo diciendo, la primera parte es la que venimos a darle al Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, y esta parte es la que nosotros venimos a recibir de parte de Dios. Así que hay que prepararnos de la mejor manera posible para poder recibir la porción que Dios tiene en esta noche para nuestras vidas. Amén. Decirle al de al lado, hay que tener actitud y cambiar la cara de Rottweiler, decirle. Amén. Por eso David decía, cuando vayamos a la casa de Dios, cambiemos, tenemos que tener una actitud buena para poder recibir lo que Dios tiene. Venimos todo caído bajo, todo de ganado. Uno puede venir cansado y es entendible, algunos han venido de trabajar seguramente con el cansancio, las mamás de casa con el cansancio de los quehaceres del día. Y algún marido dice, no, se levantó a las 2. Capaz que terminó tarde de planchar la ropa anoche. ¿Qué sabe? O estaba roncando. No sabés. Pero la actitud es importante porque determina lo que vamos a recibir de parte de Dios. Amén. Así que si usted le decide al lado, vamos a poner la actitud, una buena actitud, así nos vamos todos bendecidos. Amén. Le pasé el título, yo compartí, ya prediqué con este título, Llenos para ir. Y este mensaje particularmente lo impartí, la primera parte, después de una serie de mensajes y enseñanzas que nos animan y nos alientan a cumplir con la misión que tenemos como iglesia, de ir por los perdidos, de ir en busca de las almas. Venimos trabajando fuerte como iglesia y junto con el liderazgo con eso. Hay un trabajo increíble del cuerpo de liderazgo con los evangelismos, los encuentros y las diferentes actividades que se hacen
para alcanzar a los perdidos. Y en esta primera parte, decía el de al lado que si no viniste, ahora sí le van a ganar al lado, si no viniste, la puede ver por YouTube ahora. Está esa primera parte. Y ver la primera parte para poder entender mejor. Esta es la segunda parte. Pero hablaba acerca de que para poder lograr, en la primera parte, para poder lograr todo lo que nosotros, o todo lo que Dios tiene para nuestras vidas como iglesia y en lo personal, de acá a que termine el año, es importante llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Por eso el título es llenos para ir. Zacarías capítulo 4, verso 6, dice la palabra del Señor lo siguiente: no con ejército ni con fuerza. Hablando de que, o haciendo referencia a que nosotros como iglesia, en este caso, lo que tenemos por delante no lo vamos a lograr con nuestras fuerzas humanas. Literalmente nuestras fuerzas humanas tienen un límite. Cuando llega ese límite colapsamos, no queremos saber nada de nadie, no queremos congregar más, no queremos servir más. A los que amábamos antes los odiamos, a los que antes le mandábamos lluvia de mensajes, ahora no los queremos ni ver. Decía, no, acá no congregan eso, no. Eso no le pasa a la gente que congrega en esta iglesia. Y todo lo que antes hacíamos con fervor, con amor, con pasión, parece que se pierde de la noche a la mañana. Por eso es muy importante llenarnos de la presencia de Dios. Hablábamos en la primera parte, para no detener el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Dice el profeta, dice esta palabra de Zacarías, del profeta Zacarías: no es con ejército ni con fuerza. No habla de que no es con nuestras fuerzas naturales humanas. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, nos enseña que la iglesia está en una lucha plena, espiritualmente hablando, con demonios de alto rango. Nombra principado, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, y esa es nuestra lucha. Decía el de al lado, no lo vemos, pero ahí están, batallando. Cuando leemos la historia de Daniel, ¿se acuerdan la historia cuando Daniel ayuna 21 días? Dice que en Daniel capítulo 10, Daniel se pone a ayunar y la respuesta de parte de Dios viene a través del arcángel Miguel después de 21 días. Pero cuando viene la respuesta, el arcángel Miguel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón para buscar a Dios, para oír y para saber y para entender, fueron oídas tus palabras. El primer día. Pero no pude traer la respuesta porque tuve una lucha y llama a un rango demoníaco con el príncipe de Persia y me entretuve peleando y eso retrasó que yo no pueda traer la respuesta. Y le termina dando la respuesta al profeta Daniel después de 21 días. Un poco para que podamos entender el contexto de lo que nosotros nos enfrentamos como iglesia, que no es una lucha natural. No peleamos con personas naturales, comunes y corrientes como nosotros, sino que es una lucha ¿qué? ¿Es una lucha qué? ¿Es una lucha qué? Entonces, como luchamos, estamos en medio de una guerra espiritual, en medio de una lucha espiritual, nosotros necesitamos vencer con herramientas espirituales. Y el apóstol Pablo ahí en Efesios 6, del 10 en adelante, nos habla acerca de la armadura de Dios. Decía el de al lado de léelo después en tu casa. Ahora decirle con el dedito así, pero léelo, ¿eh? Amén. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como estamos peleando una batalla espiritual, nosotros no podemos pretender ganar esta batalla espiritual con nuestras fuerzas humanas o con argumentos humanos, naturales. Es imposible. Nosotros necesitamos entrar en el plano espiritual para poder obtener victoria. Hay gente que esto no lo entiende y está por años lidiando, peleando, luchando, siempre con los mismos problemas, las mismas dificultades,
pasan los años, los hijos crecen, se convierten en dinosaurios prehistóricos dentro de la iglesia y todavía siguen lidiando con los mismos problemas que tenían cuando se convirtieron al Señor. Decía el de al lado de su hermano y no vinieron. No, decía el de al lado de su hermano y no vinieron. Entonces, Dios nunca le puede dar una victoria, está siempre, y eso de ahí salen los famosos hermanos luchados. ¿Usted lo conoce a los hermanos luchados? ¿Sabe quiénes son, no? Ese tipo de hermano que usted se lo cruza por la calle y dice, hola hermano, ¿cómo andás? Bendiciones, Dios te bendiga. ¿Cómo andás? Y el hermano dice, en la lucha. Uno lo cruza a los 2 meses y otra vez le vuelve, hermano, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo van tus cosas? Y acá andamos en la lucha. Al año siguiente le preguntaron, ¿y cómo anda? No, ¿te acordás? En la lucha. Vive más en la lucha que en la victoria. Pregunto, ¿Dios nos llamó para vivir más en la lucha que en la victoria? ¿No dice la palabra que nosotros estamos destinados a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria? Decía el de al lado, no, Dios quiere vernos en victoria. Las vamos a tener, lógicamente, muchas son las aflicciones del justo. El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción. No es que no habrá problemas, va a haber. Pero Dios siempre nos va a dar la victoria. Dios dice acá, no es con ejército ni con fuerza, dándonos a entender que no es con nuestras fuerzas naturales y humanas. Si fuera por nuestras fuerzas humanas y naturales, decía el de al lado, muchos no estaríamos acá. Decía el de al lado, no estaríamos acá. No estaríamos. Realmente no estaríamos. Ahora, es importante entender que cuando Dios tomó la decisión de que su Hijo Jesucristo se convirtiera en el segundo Adán, para que éste se levantara y estableciera la iglesia, lo hizo pensando en que su iglesia reciba lo que nos enseña Hechos 1:8, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué es? Dice, nunca lee la Biblia, vos decía la lava, que Dios pensó cuando tomó la decisión de entregar a su Hijo, que la iglesia de su Hijo, la iglesia de Cristo, que somos nosotros, no estamos hablando de otros, estamos hablando de nosotros. Dios pensó de que su iglesia se empoderara a través de ¿qué? ¿A través de quién? ¿A través de quién? Nunca Dios pensó en que nosotros lleváramos esta tarea difícil de predicar la palabra y demás con nuestras propias fuerzas. De hecho, Dios no lo pensó porque sabe que es imposible llevar adelante o caminar y permanecer sobre todas las cosas con nuestras propias fuerzas. Eso es prácticamente imposible porque nuestras fuerzas naturales tienen que un límite. Por eso, para el inicio de la iglesia, en Hechos 1:8, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a que esperaran la venida del Espíritu Santo. Y les dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y después que el Espíritu Santo venga, ahí sí ustedes van a ser mis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. ¿Dónde más? En Samaria. ¿Y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Acá el Señor Jesús le dice a sus discípulos claramente cuál era la asignación de la iglesia. Primero, ganar Jerusalén, que era la capital de Judea en aquel momento. Después, ganar el resto de la nación, que era Judea. Después, ganar Samaria, Samaria representa a las naciones vecinas. Y después ir por todo el mundo, por todos los rincones del mundo, a predicar el Evangelio. Ahora, esta idea Dios la tiene cuando llama a Abraham en Génesis 12, versículo 1, 2 y 3. En el verso 3, Dios le dice a Abraham, cuando le llama a este hombre, le dice, en ti serán ¿qué? Bendita, ¿quiénes?
todas las naciones o todas las familias de la tierra, absolutamente todo el mundo será bendecido a través de ti. Y del linaje de Abraham viene el Señor Jesucristo. Y el Señor acá un poco está repitiendo lo mismo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:1. La idea de Dios de Génesis 12:3, de que todos sean bendecidos a través de Abraham, se cumple acá. El Señor lo repite ahora a sus discípulos. Ustedes tienen que proclamar, ser mis testigos y predicarle la palabra a todo el mundo. ¿A quién? Reciben, todos conocemos la historia, en Hechos 2, en lo que conocemos como Pentecostés, viene un viento recio que sacude todo el lugar donde están los discípulos, son llenos del Espíritu Santo, todos reciben el poder del Espíritu Santo, y después de recibir el Espíritu Santo, de ser investidos por el Espíritu Santo, los apóstoles y los discípulos comienzan a predicar de una manera tremenda la palabra, y Jerusalén se convierte en el epicentro de la predicación del Evangelio. Jerusalén se convierte en el lugar de avivamiento donde nace la iglesia. La gente comienza a convertirse al Señor de una manera tremenda. De tal manera que prácticamente en Jerusalén ya no había más gente a quien predicarles. Estaban los que no querían creer, de un lado, los que seguían a la iglesia, pero hubo un gran avivamiento que sacudió a los judíos, a todos los judíos, después de que los discípulos y los apóstoles hayan recibido el Espíritu Santo. ¿Me sigue hasta ahí, sí o no? Ahora, claro que Dios pensó en que para que la iglesia llevara su tarea adelante, debía ser primero empoderada ¿por quién? Ahora con ganas. ¿Empoderada de quién? La iglesia, cuando recibe el Espíritu Santo, comienza a crecer de una manera tremenda, de una manera abismal. Ocurren cosas increíbles. El Señor sabía que la iglesia, para poder iniciar, no podía iniciar solamente con los que le dejó. Sabía que para que la iglesia inicie, necesitaba el poder del Espíritu. Por eso les mandó y le dijo: quédense en Jerusalén y esperen a ser investidos por el poder de lo alto. Sabía y tenía claro el Señor que la iglesia no iba a poder comenzar o iniciar si primero no recibían el poder del Espíritu Santo. Claro, porque el Señor sabía que les preparaba una ardua tarea por delante, y iban a necesitar del poder del Espíritu Santo para poder llevar adelante la misión que el Señor les había encargado. ¿Amén? Y todavía eso hoy sigue ocurriendo y sigue pasando. La iglesia sigue necesitando del poder del Espíritu Santo para poder cumplir con la asignación que tenemos. No podemos pretender alcanzar o concretar todos los planes de Dios para el territorio en el que Dios nos plantó. No podemos llegar a alcanzar y cumplir con o desarrollar la visión que Dios nos dio, dejando afuera al Espíritu Santo. La iglesia todavía hoy, como al principio, sigue necesitando del poder del Espíritu Santo para poder seguir avanzando, seguir creciendo. ¿Qué sigue necesitando todavía la iglesia? ¿El poder de quién? Muy bien, recordemos esto entonces. El Señor, antes de ascender a los cielos, le dice a los discípulos: esperen aquí, esperen a ser investidos por el Espíritu Santo y van a recibir el poder para poder iniciar la predicación del Evangelio. ¿Me sigue hasta ahí, sí o no? Esto está muy ligado con lo que dice Mateo 28:19, y nosotros conocemos como la misión o la gran comisión de la iglesia, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pasaje que nosotros conocemos como la misión de la iglesia, y ojo acá, no es lo mismo visión que misión. Decía el Dalón, no es lo mismo. Porque, a ver los que saben, la visión nos ayuda ¿a qué?
¿A qué? A cumplir la misión. La visión es el canal que nos va a llevar a concretar la misión que tenemos como iglesia. Nosotros tenemos una visión como iglesia y esa visión que recibimos de parte de Dios es la visión que nos va a ayudar a poder cumplir con la misión. Y hacer discípulos por todas las naciones. Jerusalén fue el primer lugar a ganar, después había que conquistar el resto de la nación, luego las naciones vecinas que es representada por Samaria, y después ir por todos los rincones del mundo predicando la palabra del Señor. El verbo ir conceptualmente está relacionado a la palabra enviado. Y la palabra enviado en el original griego significa apóstol. ¿Qué significa enviado? La palabra enviado significa apóstol. Entonces, estamos en condiciones de poder afirmar que el Señor pensó en levantar una iglesia apostólica. Me hicieron una invitación hace unas semanas y me tocó ir a predicar a un congreso de 5 días, creo 6, a un congreso apostólico y profético. Nosotros tenemos que entender, y primero para hacer ese tipo de congreso, nosotros necesitamos entender que en realidad somos una iglesia apostólica. Porque el Señor nos envió a predicar su palabra. Apóstol no es solamente el título o el ministerio como lo menciona Pablo, sino un apóstol es todo aquel que recibe la asignación de Dios y es enviado a predicar la palabra. Otra vez, ¿qué significa apóstol? Y está relacionado conceptualmente a la palabra enviado, que significa apóstol. Entonces, nosotros podemos, en realidad no, sí, podemos afirmar y estamos en condiciones de decir que somos una iglesia apostólica, que el Señor pensó en una iglesia apostólica e incluso ya en Génesis 12:3, en que de alguna manera en algún tiempo todo el mundo sea bendecido a través de la simiente de Abraham. Entonces, sin lugar a duda que la iglesia de este periodo, de esta dispensación, es una iglesia apostólica. Somos una iglesia apostólica porque Dios nos llamó para que vayamos, nos envió a predicar la palabra. Decía al lado, somos una iglesia apostólica. Y esto es importante entender, porque hay muchas iglesias llamadas apostólicas y proféticas. Ahora, volvemos a lo mismo de siempre. Lo importante es no el nombre, sino entender lo que hacemos. Amén. Y lo digo de nuestra propia experiencia. Nosotros iniciamos el ministerio sin saber nada. De hecho, antes de comenzar antes de llamarnos Restaurando Vida, nos llamábamos Nueva Jerusalén. ¿Alguien se acuerda o alguien sabía eso? No, bueno. ¿Usted sabe por qué nosotros le pusimos Nueva Jerusalén a la iglesia cuando iniciamos? Yo le voy a contar. Porque no sabíamos qué nombre ponerle. Y como era algo que comenzaba, nueva, estaba relacionado. Vamos a poner Nueva Jerusalén. Ahora, si nos preguntaban en ese momento, ¿qué significaba la Nueva Jerusalén? ¿O qué era la nueva? ¿Qué sé yo? La palabra nueva encajaba perfecto, así que mándale nomás, no hay problema. Y ahí le mandamos Nueva Jerusalén. Después, ya con el tiempo y con los años, encontrando y dándonos cuenta un poco cuál era el ADN nuestro, terminamos cambiando el nombre de la iglesia y pasamos a llamarnos Restaurando Vida. Ahora, de igual manera, nosotros tenemos que aprender que entonces la iglesia, nosotros como iglesia somos una iglesia, muy bien. Y también profética, porque según el apóstol Pedro, en el 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Una de las leyes de la hermenéutica, la hermenéutica es
la ley que nos enseña a poder estudiar la palabra según el verdadero significado, es no sacar un texto, un versículo del capítulo, es decir, no sacar un pasaje de su contexto porque podemos enseñar algo que no tiene nada que ver. Entonces, para enseñar la palabra no la podemos enseñar bajo nuestra interpretación propia, hay que enseñarla bajo la interpretación realmente cómo fue inspirada y qué es lo que quiere decir. ¿Cuántos me siguen? Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. En este contexto, cuando habla de profecía, ¿de qué está hablando? De la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos muestra que somos una iglesia profética porque proclamamos la palabra profética inspirada por Dios. Ese libro que tenés al lado de ese libro que tenés en las manos, o ese aparato, o ese libro que está dentro del aparato, fue inspirado por Dios. ¿Fue inspirado por quién? Dios inspiró a los hombres a través del Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos muestra que somos una iglesia profética porque proclamamos la palabra profética que fue inspirada por Dios. Nosotros al predicar no estamos hablando no tiene que ver algo que tenga que ver con nuestra interpretación. Nuestra voz no está basada o nuestras palabras de predicación no están basadas en nuestra propia experiencia, sino o en nuestras revelaciones humanas, porque muchas veces se predica acerca de las revelaciones, sino que está inspirada en las Escrituras. Y dice el apóstol Pablo que la Escritura es la profecía más que. Vio que cuando viene un profeta, un apóstol, lo solemos invitar a algún arcángel vio que todo le dice, ay, ojalá que me hable a mí, que me hable. Más seguro que te hable un hombre, decía el de al lado, más seguro que te hable un hombre. Es mejor abrir la Biblia y leer la Biblia. Decía el de al lado, si querés que te hable Dios, lee la Biblia, papá. Está más seguro que eso. Y los que se sientan adelante, todo cuando vienen los profetas, no les gustó nada, ¿no? Queremos que nos hable Dios, pero para oír la voz de Dios basta con abrir la Biblia. Dice Pedro, ¿es la profecía más qué? ¿Es la profecía más qué? Una iglesia guiada por el Espíritu Santo proclama las Escrituras, exhorta al pecado, consuela al afligido y edifica el cuerpo de Cristo. ¿Queremos recibir la voz de Dios? Ay, pastor, yo no sé qué hacer. La gente muchas veces viene trayéndonos sus inquietudes y no viene a buscar un consejo, viene a que uno le diga lo que tiene que hacer. ¿Y nosotros qué hacemos? Si vos no sabés qué hacer, menos voy a hacer yo. Te digo lo que tenés que hacer, después se le va a decir, el pastor me dijo y lo haga esto y me salió. Una cosa es consejo. Ahora, si Dios nos ama tanto y es tan bueno, que si nosotros queremos saber qué es lo que tenemos que hacer, decía el de al lado, hay que abrir la Biblia. Ah, ¿no te gustó? Decía el de al lado así, con gestitito, hay que abrir la Biblia. Pasa que la puse en el ropero allá, no la puedo bajar. Tiene como 2 kilos de tierra arriba. Entonces, ¿somos una iglesia apostólica? ¿Somos una iglesia apostólica? ¿Somos una iglesia profética? Sí, la pregunta entonces sería, ¿estamos cumpliendo con la asignación que tenemos como iglesia apostólica y profética?
Esto de ir y hacer discípulos, de predicar el Evangelio, de ser llenos del Espíritu Santo y predicar por donde vayamos, ¿estamos cumpliendo como esa asignación? La iglesia desde el principio fue una iglesia apostólica y profética. Y había evidencias que hablaban acerca de que la iglesia era apostólica y profética. ¿Había qué? ¿Había qué? Decía el de al lado, evidencias. Nosotros, para poder cumplir con la misión que tenemos como iglesia, necesitamos entonces, número uno, ¿el poder de quién? ¿El poder de quién? El poder del Espíritu Santo. Una de las evidencias de aquel momento eran que los discípulos hacían milagros como el Señor. Oraban por los apóstoles, oraban por los enfermos y eran sanos. ¿Recuerda ese paralítico que está sentado en la puerta del templo? Y sube Juan y Pedro a la hora novena, que era la hora de ¿qué? Gloria a Dios. Que era la hora de la oración. Sube Pedro y Juan y encuentran a este paralítico que era paralítico, dice, de nacimiento. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pidiendo limosna. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. ¿Y qué pasó con el paralítico? Ocurrió un milagro. ¿Sí o no? ¿Se acuerda? En Hechos capítulo 5 está la historia de Ananías y Zafira. Un matrimonio que viene y quiere engañar a Pedro, le vienen a mentir a Pedro acerca de la venta de unas tierras y demás. Y los que conocen la historia saben cómo terminan Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Guillotina. ¿Pero qué le dice Pedro? ¿Pero quién los persuadió a ustedes para que le mintiesen al Espíritu Santo? Otra evidencia, había discernimiento en la vida de los que lideraban, de los que presidían. Nadie podía venir a traerle una... Pedro no sabía absolutamente nada, pero tenía discernimiento del Espíritu. Una de las evidencias de la iglesia no era solamente que oraban por los enfermos y los enfermos eran sanos, no era solamente que oraban por los oprimidos y los oprimidos eran libres, tenían discernimiento del Espíritu. ¿Qué tenían? Encarcelan a Pedro y dice que le cuadruplican la guardia. Una guardia estaba formada por 4 hombres. Y le cuadruplican la guardia, según Hechos, y entonces ¿cuántos hombres le pusieron? Lo encarcelaron a Pedro y lo pusieron bajo custodia ¿por cuántos hombres? Le cuadruplicaron la guardia. Una guardia tenía 4 hombres. ¿4 por 4? 16 guardias. Ahora dice que la iglesia estaba orando por la libertad de Pedro. Y mientras la iglesia oraba, dice que un ángel se presentó en la cárcel donde estaba Pedro y lo tapó, lo hizo invisible y lo sacó de la cárcel. ¿Se acuerda la historia ahora? ¿Sí o no? Lo saca de la cárcel y aparece Pedro en la casa donde la gente se había reunido a orar. Y dice que cuando Pedro aparece, va alguien a abrir la puerta y lo ven a Pedro y ellos estaban orando por la libertad de Pedro y el que abrió la puerta cuando vio a Pedro le cerró la puerta en la cara. Y viene otro y dice, ¿qué pasó? Me parece que vio un fantasma. Estaban orando por la libertad de Pedro, Pedro es libre, le cierran, no lo dejan entrar, pobre Pedro. Estaban orando por algo que ni ellos mismos creían. Ahora, no, volviendo al tema. Ora la iglesia, Pedro termina siendo libre. La Biblia dice que la oración del justo, ¿qué puede? ¿Qué puede? Puede mucho. Estas eran las evidencias y un sinfín de cosas que ocurrieron y que son evidencias de una iglesia que es portadora del Espíritu Santo, que es portadora del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo tiene que ser evidente a través de nuestras vidas. La gente tiene que ver el poder del Espíritu Santo a través de nuestra vida. Es decir, el poder del Espíritu. No de tu boca, no de tus manos. ¿El poder de quién?
¿Cuánto entendieron eso? Nos tenemos que mover, tenemos que orar y el Espíritu nos tiene que respaldar. Yo siempre digo, y ahora estamos hablando de la iglesia primitiva y del poder que acompañó a la iglesia primitiva, y en algún momento se va a hablar del poder que acompañó a la iglesia este último. Nosotros somos la iglesia del último tiempo. En algún momento en los cielos se va a hablar de cómo el Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo, Dios usó la iglesia en el último tiempo, decirle al lado que somos nosotros. Pero si ahora que hace frío no queremos ni siquiera salir a visitar, no, hace un frío que lo voy a ver, hermano, se llama rebelde, hermano. Que espera que venga primavera. Que espere que llegue la primavera, pero el Espíritu Santo va a ser evidente, decirle al lado, siempre y cuando te muevas. Decía al lado, siempre y cuando te muevas. Dice que Dios guiaba al pueblo de Israel en el desierto de día ¿con qué? Con una nube. Y de noche, una columna de fuego. ¿Se acuerda la historia? Muere Moisés, termina el tiempo de Moisés y comienza el libro de Josué en el capítulo 1, narrando la historia de Josué y lo que Dios dice que iba a cambiar a partir de Josué en adelante. Porque con Moisés estaba la nube de día y la columna de noche guiando y el pueblo se movía si se movía la nube y la columna. Ahora Dios le dice a Josué, comienza un tiempo distinto, diferente. No va a haber columna, no va a haber no va a haber nube, no va a haber columna de fuego para guiarte, para mostrarte el camino, para mostrarte hacia dónde tenés que ir. Ahora va a ser diferente. Yo voy a estar con vos a donde quieras que vos vayas. Josué 1:9. Mirá que te mando que te esfuerces y que seas valientes. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Yo estaré contigo a donde quieras que vos vayas. No hay nube. Yo me imagino Josué. Moisés le pusiste una nube, una columna, y yo tengo que ir para adelante y no tengo nadie que me guíe. Y Dios diciéndole, no, es que ahora vos te vas a mover y yo me voy a mover. Es lo que Dios le está diciendo a Josué. Si vos te movés, yo me muevo. No necesitas ahora la nube, no necesitas la columna. Decíale al lado, no hay columna y no hay nube. Si vos te movés, Dios se mueve. Dale un codazo al lado despertado y decir, si vos te movés, Dios se mueve. El Espíritu Santo va a ser evidente cuando te muevas. Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Nos movemos, Dios se mueve. Oramos, Dios sana. Oramos por los oprimidos, Dios libera. Necesitamos hacer evidente el poder del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Somos los encargados de manifestar el poder del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a nosotros, Dios nos invistió a nosotros. Dios nos ha llenado de su Espíritu Santo y nos empoderó del Espíritu Santo para que nosotros seamos los encargados de que la gente pueda creer, no por nosotros, sino por lo que portamos. Así que es muy importante para poder permanecer empoderado, decía al de al lado, tenés el poder del Espíritu Santo en tu vida. Para que dice, no, yo no puedo hacer nada, yo no soy bueno. Algunos lo hacen porque tuvieron vivencias difíciles y creen que no son capaces. Y después está la otra parte, el otro grupo, que suele decir eso para no hacer nada, los vagos espirituales, que no vienen a esta iglesia en realidad. Decía al lado, no congregan acá. Ahora, ¿cómo nos mantenemos empoderados? Lucas 11:13, ¿a través de qué? Primero a través de la oración, Lucas 11:13. Dice,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quiénes? Dios le va a dar el Espíritu Santo ¿a quién? ¿A aquel que qué? Al que se lo pida. Lucas 11:13. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Y está hablando de nuestro tiempo con Dios, de nuestra relación, de nuestra intimidad. Si nosotros pedimos ser llenos del Espíritu Santo, decía el de al lado, Dios te va a llenar. Ahora, hay gente que quiere ser empoderada por el Espíritu o mantenerse empoderada en el Espíritu, decía el de al lado, pero no quiere orar. Ahora, Dios dice, al que le pida a Dios querer ser lleno del Espíritu, Dios se lo da. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién? A los que se lo pidan. Entonces tenemos que aprender a tener en nuestro tiempo de oración, pedirle al Señor, Señor, llename, empoderame de tu Espíritu Santo, porque quiero que las señales sean visibles. Quiero que haya evidencias visibles a través de mi vida. Quiero orar por los enfermos y que sean sanos. Quiero orar por los oprimidos y que sean libres. Quiero orar por aquellos que necesitan un milagro y que lo reciban. Ahora tengo que tomar un tiempo de oración. Esto tiene que ver con mi intimidad. Decía el de al lado, si no oras ni un minuto por día. Decía el de al lado, no oras ni un minuto. Te está levantando a la mañana y le está diciendo, Señor, guárdame mientras salgo de camino. Salite, chao. Hay un dicho popular que dice que se ríe solo de su picardía, ¿se acuerda? ¿Cómo nos mantenemos empoderados? ¿Ve? A través de la fe. ¿A través de qué? Gálatas 3:2 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras o la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Por qué recibimos el Espíritu Santo? Romanos 10:18 dice, la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? Pablo dice acá, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras, por las buenas obras que hicieron? ¿O recibieron el Espíritu Santo porque tenían fe? Por la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a orar por alguien. Hay gente que me dice, pastor, tengo a alguien acá que necesita que él haga la confesión de fe. Y yo estoy en la otra punta del mundo. ¿Dónde estás? En Varela. 2 estaciones más. Y uno no puede. Y Dios te lo puso a vos. No podés perder la oportunidad. Hacer la confesión de fe. Pastor, le traje un vecino, un pariente, un amigo, para que usted ore. Hay una autoridad que Dios nos dio y que la tenemos como iglesia, decir al lado, la tenemos todos. ¿La tenemos quién? Dios no dijo, bueno, yo le voy a dar una autoridad especial a los pastores. Él dijo, pisarán escorpiones y serpientes. Yo voy a poner toda potestad y todo principado bajo mis pies y por cabeza sobre todas las cosas voy a poner a mi iglesia. Decía el de al lado, vos y yo. Ahora para que crea, dale un codazo al lado y decirle, vos y yo. Ay, pastor, no sé qué hacer, ¿puedo orar por mí? Si tenés autoridad de Dios, hay una autoridad que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué voy a esperar a que alguien venga a orar por mí? Yo me voy a levantar a orar por los de mi casa. Yo me voy a levantar a orar por mi familia. Yo me voy a levantar a orar por mis hijos. Yo me voy a levantar a orar por mis padres. Yo me voy a levantar a orar por mi salud. Yo voy a levantarme a orar por los míos. Si entendí que recibí una autoridad de parte de Dios y que tengo que aplicar esa autoridad de parte de Dios, y si yo la aplico, funciona,
lo tengo que hacer. Dale un codazo al lado y decir, ya no voy a vivir de oraciones prestadas. Lo voy a patear al diablo cuando se levante en contra de mi vida, de mi casa y familia. Lo voy a echar en el nombre, voy a levantarme a orar, lo voy a reprender, voy a creer. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo me mantengo empoderado? A través de la obediencia y la rendición. Hechos capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quién? ¿A los que? Decía al lado, ya no te gustó mucho, ¿no? Recibimos el Espíritu Santo por el cual ha dado Dios a los que, a través de la obediencia, a través de la rendición, nos mantenemos empoderados. Dios estableció su iglesia. Gente que dice, no, yo congrego en casa. ¿Cómo? Congrego en casa. No, yo busco a Dios a mi manera. ¿Obediencia y qué? ¿Obediencia y qué? Decía al lado, obediencia, papi. No te gusta, ¿no? Obediencia. Somos llenos del poder del Espíritu Santo cuando vivimos en fe, oración, obediencia y rendición a Dios. La llenura del Espíritu Santo no es el resultado del esfuerzo humano. No tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer humanamente, sino con una vida que se rinde y depende completamente de Dios. Entonces, para poder cumplir con la misión que tenemos como iglesia, necesitamos ¿qué? Número 1. Número 1. El poder del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? Entonces, para cumplir la misión que tenemos como iglesia, necesitamos, número 1. Y número 2, no quedarnos de brazos cruzados. Por el que se queda de brazos cruzados, decía el al lado, pierde. Hechos capítulo 8, verso 1 al 4 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución ¿contra quién? Contra la iglesia. Escuche, se desató una gran persecución contra la iglesia. La iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Usted se acuerda lo que el Señor le dijo en Hechos 1:8? Que sean testigos, que prediquen primero ¿dónde? En Jerusalén, después en Judea, que era el resto de la nación, después en Samaria, que representaba a las naciones vecinas, y después que vayan por todas partes a predicar el Evangelio. ¿Se acuerda? Ahora, se levanta la persecución, casualmente, y dice, se levantó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, como el Señor les había encargado en Hechos 1:8. Salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban ¿por dónde? ¿Por todas partes qué? Hechos 1:8. El Señor le dice, primero Jerusalén, después el resto de la nación Judea, después las naciones vecinas, Samaria, y después vayan por todos los rincones del mundo a predicar el Evangelio. Cuando se desata la persecución, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes del mundo anunciando ¿qué? El Evangelio. La iglesia pasó en Jerusalén de ser la iglesia del avivamiento, pasó del avivamiento a la persecución. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Por comodidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo en Hechos 1:8,
después que conquisten Jerusalén, vayan al resto de la nación y conquisten toda la nación. Prediquen en toda la nación. Y cuando hayan ganado toda la nación, vayan a Samaria, vayan a las naciones vecinas y conquisten a las naciones vecinas. Y cuando conquisten a sus vecinos, vayan por todas partes y prediquen el Evangelio. En todos los rincones del mundo. Hechos 1:8. Ahora, Hechos 8, la persecución termina desatando el cumplimiento de Hechos 1:8. Porque los que fueron esparcidos fueron a Samaria, fueron a Judea y fueron por todas partes predicando la palabra. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? ¿Por qué se quedaron por comodidad? Como se quedaron en la comodidad, es decir, claro, estaban bien en Jerusalén, había milagros, había avivamiento, la gente se convertía al Señor. Los milagros eran algo de todos los días. ¿Para qué no vamos a ir a otro lado si acá la iglesia está bien? Estamos creciendo como nunca, están ocurriendo cosas increíbles. Acá estamos bien en Jerusalén, dijeron los apóstoles, la iglesia, vamos quedando acá. Pero el Señor les dijo, no, Jerusalén primero, segundo, tercero, y después, por todas partes, prediquen el Evangelio. Y ellos dijeron, no, nos quedamos en Jerusalén, está bien. Ocurren milagros, hay avivamiento, hay un mover del Espíritu Santo tremendo, terrible. Para los apóstoles, para la iglesia, no hacía falta ir a otro lado. Decía el de al lado, estaban bien en su quinta. Decía el de al lado, estaban bien en su quinta. Estaban cómodos. Ahora, como estaban cómodos, el Señor termina permitiendo la persecución para que la iglesia cumpla lo que Él les había encomendado. ¿Cuántos me siguen? Y esto habla de la importancia a la voz de Dios que tenemos que tener aquellos que presidimos la iglesia, que lideramos la iglesia. Habla de la importancia de la sensibilidad de Dios que tenemos que tener como líderes. Hay una gran responsabilidad, no es, bueno, soy líder y nada más, no, hay una gran responsabilidad sobre todos aquellos que decidimos servir al Señor. Decía el diálogo, ya no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere. Seguramente como habrá habido algunos en aquel momento que habrán dicho, pero ¿para qué vamos ahí a Judea? Esos samaritanos, como dijo Pedro y Juan, déjalo esos samaritanos, ¿para qué vamos ahí? Estamos bien acá. Es como cuando decimos acá, hermanos, vamos a trabajar porque estamos expandiendo. ¿Cuántos saben que se está expandiendo la iglesia para el costado? Levanten la mano, ¿cuántos saben? Hermano, estamos creciendo, tenemos que expandir la iglesia. Dios nos mandó a expandir y a hacer un auditorio para 400, 500 personas. Y gente dice, no, ¿para qué? Sé que estamos bien. Hace frío, estamos todos calentitos acá, más chicos, estamos más cómodos. Decía, no, esos hermanos no vinieron hoy. O se están haciendo los desentendidos. Con el frío que hace acá todos juntos, está bárbaro. Unos verdes y escuchamos tranquilo la palabra. ¿Hay alguno que piensa así? No. Cuando dejamos pasar por alto lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, corremos el riesgo de caer en persecución. Y persecución es sinónimo de problemas, dificultades que muchas veces golpean nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, como la tormenta que golpeó la nave en que iba Jonás. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Dios le dice, levántate y ve a predicar a Nínive. No, Nínive no voy, yo me voy para Tarsis. Me voy para otro lado, dijo Jonás. Se subió a un barco, se fue para otro lado y ¿qué pasó? Una tormenta en el barco. ¿Consecuencia? ¿Era casual o era consecuencia la tormenta? Otra vez, ¿la tormenta era casual o fue consecuencia? Consecuencia de no estar haciendo ¿qué? Lo que tenía que hacer. Cuando nosotros somos entendidos, la Biblia dice, aquel que sabe que tiene que hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Cuando ya entendemos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer,
decía el de al lado, y no lo hacemos, corremos el riesgo de la persecución, de las consecuencias. Jonás sabía que tenía que ir a Nínive, pero Dios le dijo, Jonás sabía que tenía que ir a Nínive, pero él decidió irse para otro lado. Vino la tormenta. Hay tormentas que son la consecuencia de no estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Dale un codazo al de al lado y decir, ¿no están hablando? A veces hay gente que dice, pero tenemos más problemas que... Hay gente que habla más de los problemas que las victorias. Gente que dice, no, los problemas se renuevan. ¿Y cuándo se van a renovar las victorias? Yo cuando veo a alguien que se alinea al propósito de Dios, digo, prepárate, hermano, porque Dios te va a sorprender. Te va a sorprender tu casa, tu familia, te va a sorprender a los tuyos. La persecución de Hechos 8 trajo el cumplimiento de Hechos 1:8. La persecución de Hechos 8 trajo el cumplimiento ¿de qué? Lo que el Señor quiere que hagamos, decía el al lado, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Antes de terminar, 16 años tenía cuando paso por el pasillo de la iglesia. Mi casa queda en el fondo y sale el pastor, el que fue mi primer pastor de la iglesia. Y yo venía de un embotellamiento, pasado de copas. Y no me acuerdo nada, pero nunca me voy a olvidar lo que me dijo mi pastor, el que después fue mi pastor. Me dijo, buscá de Dios ahora que podés y no esperes a que sea triste. No me acuerdo más nada de ese día ni el otro, pero eso me quedó presente siempre. Y como buen cabezón, en vez de aprender a través del consejo, la instrucción, terminé aprendiendo a través de la experiencia. Y cuando vine a Dios, fue triste. Para mi vida, para mi casa, para mi familia. Terminé arrastrando los que estaban conmigo. Como Jonás, que los marineros que estaban en el barco con Jonás estaban perdiendo todas sus pertenencias. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de quién? Por culpa de Jonás estaban perdiendo los que estaban... El entorno de Jonás estaba perdiendo por culpa de Jonás. Y muchas veces nosotros perjudicamos nuestro entorno por no estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Poquito amén. Lo que el Señor quiere que hagamos, lo vamos a hacer. ¿Lo vamos a hacer? Es decir, no seas cabezón. ¿Cuándo vas a aprender? No hace falta la experiencia. Dios a veces quiere librarnos de la experiencia y nos instruye. Pero a veces preferimos la experiencia y despreciamos la instrucción. Como esa gente que uno aconseja y te dice, no tomé por acá, anda por allá, es más seguro. Después de escuchar consejos, se va para allá. ¿Para qué preguntó? Dijo. Decía, no vienen, esos hermanos no congregan acá. En Ageo capítulo 1, del verso 2 al 5, el profeta Ageo, póngase de pie por favor. El profeta Ageo viene y exhorta al pueblo de Dios porque había dejado de construir el templo. ¿Qué había dejado de construir? No se me distraiga, había dejado de construir el templo. Entonces el profeta Ageo trae un mensaje de parte de Dios y le dice, ustedes dejaron de hacer lo que Dios les mandó a hacer. Y ahora están las consecuencias. Entonces el profeta Ageo le dice, ustedes siembran mucho, trabajan mucho, pero cosechan poco. Comen y no se sacian. Beben y siguen teniendo sed. Trabajan
y su salario cae como en saco roto. Nunca les alcanza. El profeta, en otras palabras, le estaba diciendo, ¿ustedes están viviendo lo que están viviendo? Por no estar haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Están en el lugar correcto, pero no están haciendo lo que Dios les envió a hacer. Ahora están sufriendo las consecuencias. Durante 16 años habían retardado lo que Dios le había enviado a hacer. Dilataron 16 años. Está bien, Esdras capítulo 4, verso 4 dice que hubo oposición, Tobías y Sanballat se levantaron, atemorizaron y intimidaron al pueblo de Dios para que no construyera. Y uno tiene que saber que siempre que uno busque querer hacer las cosas a la manera de Dios va a haber oposición. Siempre habrá oposición. Siempre habrá oposición. Ahora, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor? ¿El que está con quién? Mayor es el que está con nosotros. Más grande es el que está con nosotros. Dice alguien, yo estoy, que a veces le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Y cómo voy a estar si estoy con el grande de los grandes? ¡Guau! Eso cuando me dice así y yo vengo medio... Estaban viviendo la consecuencia de no estar haciendo lo que tenían que hacer. Como iglesia apostólica y profética, ¿estamos cumpliendo con nuestra misión? ¿Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad? Porque la responsabilidad la tenemos, decía al lado, todos. Todos los que formamos parte de la iglesia tenemos esta gran responsabilidad. De llevar la palabra del Señor a todos aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el pueblo recibe la exhortación del profeta Ageo, lo que comenzaron a trabajar, decía al lado, se pusieron las pilas. Decía al lado, se pusieron las pilas. Dejaron de dar vuelta y se pusieron a construir. Habían parado por 16 años y cuando se pusieron a construir, es decir, cuando volvieron al plan de Dios, lo que habían retardado 16 años lo terminaron acabando en 4 años. ¿En cuánto? ¿En cuánto? Fue el ánimo que trajo la palabra profética, el impulso que trajo la palabra profética recibida por el profeta Ageo, fue lo que los impulsó a hacer las cosas mucho más rápido de lo que ellos creían que eran capaces de hacer. Jonás, todos conocemos la historia de Jonás. Lo vomita este gran pez. Y dice que cuando él ora dentro del vientre del pez, el pez lo vomita en tierra de Nínive, a donde Dios lo había enviado. Cuando Dios le habló por primera vez a Jonás que vaya a Nínive, dice que había un camino de 18 días. ¿Y cuántos días estuvo Jonás dentro del pez? 3 días. Aunque desobedeció y no estaba haciendo lo que tenía que hacer, decirle al de al lado, el Uber le ahorró camino. Este pez fue un Uber que le ahorró el camino, porque aunque en realidad desobedeció a Dios, le ahorró la caminata. 15 días le ahorró, porque a los 3 días lo vomitó en Nínive y comenzó a predicar lo que Dios le había mandado predicar. ¿Qué te quiero decir con esto? Decía el de al lado, nunca es tarde. Porque hay gente que dice, no sé si voy a poder hacerlo, no sé si lo voy a poder lograr, no sé si todavía hay un lugar para mí. Decía el de al lado ahora, en fe decía el de al lado, nunca es tarde. No, animar en la fe. No, te dije que lo anime, no que lo desanime. Con ganas, con fe, decía, nunca es tarde. ¿Nunca qué? ¿Nunca qué? Nunca es tarde para aquellos que se determinan a buscar a Dios, a ponerse en la brecha y a decirle a Dios, Señor, he retardado tus planes por un tiempo, pero acá estoy otra vez. Yo sé que no es tarde,
¿Para que vuelvas a usar mi vida o para que comiences a usar mi vida como lo hiciste en algún momento? ¿Cuántos dicen amén? Levantate, ponete de pie, levantate tus manos al cielo por un momento, que mientras adoramos yo quiero orar. Inclina tu cabeza solo a modo de que... Inclina tu cabeza y cerrá tus ojos solo a modo de que nadie se sienta mirado. Gente que dilató el tiempo, estiró el tiempo y que piensa que se perdieron cosas. Yo vengo acá de parte de Dios para decirte, no es tarde. Dios siempre llega a ti. Pero mira que hice esto, me pasó aquello hace un montón. No es tarde. Varón, mujer, no es tarde. Estás en los planes de Dios. No es tarde. Pero mira que me negué, fui como Jonás, pastor. Caminé en la dirección contraria, entendiendo, sabiendo lo que tenía que hacer, conociendo. Fui un Jonás literalmente, caminando en dirección contraria, huyendo de la presencia de Dios. Él me vino a buscar, me hablaron, Él me vino a buscar y me encontré con Él una y otra vez. Pero persistí en alejarme de Dios. Y hoy Dios, a vos que decidiste alejarte, que quisiste huir, Dios te dice, no es tarde, nunca es tarde. Hay cosas que ya tendrían que haber cambiado, hay cosas que ya tendrían que ser diferentes. Hace tantos años que vivo de esta manera, hace tantos años que estoy llevando a los míos a vivir de esta manera. Soy como Jonás, que estoy perjudicando a aquellos que amo, a los que están en mi entorno, a mi alrededor. ¿Hace cuánto tiempo tenía que haber determinado y ponerme y hacer lo que Dios quiere? Porque sé que es lo que Dios quiere, pero me cuesta, no puedo. La buena noticia es que en esta noche estás acá. Y Dios te ama tanto que quiere que te lleves esta palabra hoy a tu casa. Nunca es tarde. Y aquello que se dilató por años, Dios lo va a apresurar. Aquello que se dilató por años, Dios lo va a acelerar. Aquello que no fue, va a ser en el nombre de Jesús. Dios habla al profeta Jeremías y le dice, Jeremías, ¿qué ves? Y él le dice, una vara de almendro veo. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Vamos, hay alguien en esta noche que tiene que levantar sus manos y decirle, Señor, aquí estoy una vez más. Acá estoy de nuevo, Señor. Capaz haya personas aquí que aman al Señor con todo su corazón, pero se han detenido por un tiempo. Hay personas que siempre lo tienen presente y siempre lo tuvieron, pero han dejado de caminar en la fe. En esta noche Dios te dice, no es tarde, varón, mujer. Capaz haya alguien en esta noche aquí que no abandonó la fe, que no dejaron la iglesia, que no dejaron de creer, pero sí dejaron de avanzar y se sienten estancados.
tiempo que dejé de avanzar. Cuando comencé, avancé, pero hace un tiempo que estoy en el mismo lugar, siento que nada ocurre. Dice Dios, no es tarde para volver a intentarlo. No es tarde para que me vuelvas a buscar. No es tarde para que te vuelvas a levantar. No es tarde, varón, mujer, no es tarde. Tal vez haya alguien aquí que, como la iglesia en Jerusalén, comenzó bien, con un gran avivamiento, rodeado de milagros, del poder de Dios, pero en algún momento se detuvieron, se acomodaron y dijeron, con esto alcanza. Y hoy están sufriendo la persecución, que es la consecuencia de no estar caminando en el lugar que Dios quiere que caminemos, de no estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Para vos, varón, mujer, Dios dice, nunca es tarde. No es tarde. Hijo, hija, no es tarde. Alguien tiene que levantar sus manos al cielo. Yo siento la presencia de Dios. Tal vez haya alguien aquí que, como el pueblo de Dios en tiempos de Ageo, comenzaron a ocuparse de sus propios problemas y dejaron de lado a Dios. Y el profeta les trajo el mensaje: trabajan mucho y siembran y recogen poco. Comen y siguen teniendo hambre, beben y siguen teniendo sed. Trabajan, ganan bien y parece que se va en saco roto. Y el profeta le dice: mediten bien acerca de vuestros caminos. Fíjense cómo están caminando. Los planes de Dios para tu vida son otros, varón, mujer. Y hoy es una buena noche para volver a creerle al Señor. Nunca es tarde. Tal vez haya alguien hoy aquí como aquellos que volvieron del exilio, que tuvieron miedo, se sintieron atemorizados y dejaron de avanzar, dejaron de construir, sintieron miedo, sintieron temor. Dice Dios, dice su palabra, que el verdadero amor echa fuera el temor. Y no es tarde, aunque te hayas detenido, no es tarde, no es tarde, no es tarde, no es tarde. Vamos, hoy aquí está la presencia de Dios, está el Espíritu Santo de Dios para llenarnos de su poder, para volver a empoderarnos. Aquí está el Espíritu Santo de Dios para recordarnos que hay una misión que cumplir, que todavía hay almas por ganar, que todavía hay discípulos que formar, que todavía hay destinos de reino que alcanzar, hay victorias que nos esperan. Victorias que estaban de camino y se detuvieron. Es una buena noche para decirle: Señor, en esta noche yo me quiero rendir. Esta es la noche en la que yo quiero retomar. Esta es la noche en la que yo quiero volver.
Esta es la noche en la que yo quiero tomar la decisión. Vamos, dice Dios. Voy a llenarte de mi Espíritu Santo. Te voy a volver a empoderar, te voy a volver a levantar. Pero pastor, caí, tropecé, estoy mordiendo el polvo de la lona. Hace años que estoy en la derrota, hace años que estoy en el fracaso. Pero no importa, dice Dios. Hoy es el día, hijo, hoy es el día, hija. Hoy es el día para volver a levantarse, para volver a creer. Hoy es el día para que vuelvas a creer que nunca es tarde. ¡Ey, no es tarde! No es tarde, no es tarde, no es tarde. Vamos, alguien que levante su mano al cielo. Dios despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y todos aquellos que comenzaron a construir, a trabajar en la obra de Dios y que por un momento dejaron de construir y de trabajar por el miedo, por el temor, por el cansancio, y sin darse cuenta terminaron viviendo más de lo mismo. Por eso el profeta le dice: mediten bien acerca de vuestros caminos. Ahora, cuando ellos empezaron a meditar, dijeron: nosotros tenemos que retomar nuestra asignación. Nosotros tenemos que retomar, tenemos que volver a hacer lo que Dios empezó en nosotros. Ellos tomaron la decisión de volver a hacer lo que Dios les había pedido que hicieran. Y hay gente en esta noche que tiene que volver a tomar la senda de aquello que Dios quiere que hagas. Gente que tiene que volver al camino y volver a hacer lo que Dios quiere, la asignación que tiene para tu vida, para tu casa y para tu familia. Y lo que no fue y lo que se dilató durante muchos años, recibirlo en el nombre de Jesús, se va a acelerar. Porque cuando hay alguien determinado, cuando una mujer, cuando un hombre de Dios se levantan, se determinan a buscar a Dios con todas sus fuerzas y todo su corazón, Dios está dispuesto a acelerar los tiempos y a devolver incluso aquello que muchos creían perdido. Levanta tu mano por un momento, decirle: Señor, aquí estoy, una vez más. Otra vez yo acá, sí. Acá estoy. Muchos escuchando la voz del enemigo: no lo mereces, no sos digno, no eres digna. Ahora es tiempo de escuchar la voz de Dios. Acá estoy otra vez. Yo, Señor, sí, yo. Otra vez yo, Señor, aquí estoy. Vamos, hay alguien que le puede decir: acá estoy otra vez. Una vez más. Vamos, un tiempo entre vos y Él, una oración en tu espíritu, en tu corazón, entre vos y Él. Ah, yo siento al Espíritu Santo de Dios moverse, quebrantando corazones, hablándole a alguien, restaurando el corazón de alguien, sanando las heridas de alguien, animando, alentando, fortaleciendo, restaurando. Yo siento la presencia del Espíritu Santo moviéndose. Vamos, levanta tu mano. Ahí donde está, arrebatalo. Arrebatalo, arrebatalo, arrebatalo.
mientras adoramos a alguien que diga: volvé a llenarme. Acá estoy, volvé a llenarme, volvé a llenarme, volvé a llenarme. Volvé a saturarme de tu presencia. Espíritu Santo de Dios. Volvé a llenarme, volvé a llenarme. Acá estoy, volvé a llenarme, Espíritu Santo. Hay una asignación que tenemos como iglesia y vos sos parte de esa asignación. Dios te llamó, Dios te eligió, vos sos parte. El Espíritu Santo de Dios no vino para que la iglesia se sienta cómoda. El Espíritu Santo vino para que la iglesia cumpla con la misión que el Señor le mandó a cumplir. Vos sos parte de esa misión. Levanta por un momento más tu mano. Y Padre, en el nombre de Jesús, oro por la vida de tus hijos y tus hijas, aquellos que están siendo ministrados por tu presencia, por tu palabra. Y te pido que tu presencia los llene, los sature en esta hora. Que tu presencia los empodere. Que al salir de este lugar, Señor, sus fuerzas no sean las mismas que cuando entraron. Su decisión y su determinación haya cambiado para caminar en fe y obediencia. Te honramos, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias porque siempre estás dispuesto a manifestar tu palabra, Señor. Tu presencia en nosotros a través de tu palabra. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí que pueda darle un fuerte aplauso al Señor? Haceme el favor, abrazá a alguien que tengas al lado y decir: no es tarde. Abrazá a 2 o 3, a alguien que creas que necesite ese abrazo y decir: no es tarde. Hey, no es tarde, decirle. Abrazados ustedes y dale, no es tarde, dale, levantarse.